Vamos a compartir las diapositivas del día de hoy. Listo, vamos a ver el día de lo que es fluidoterapia. ¿Ya? Vamos a enseñarles un poco lo que son las soluciones que les han de hablar. Lo que es extrosa, ferrofisiológico, lo que es la de Ringer, lo que es dextrosa, y sus principales usos, ¿no? Es un tema que quizá no se toca mucho a profundidad. Vamos a ver un caso, a ver. Dice, 40 años, 10 cámaras de diarrea, hace un día, de diaforesis, 110-60 de presión, cardíaca 108, hidratado, ortostatismo negativo, 70 kilos, factor urinario 0.5. La pregunta es, ¿qué es ortostatismo? ¿A qué se refiere con ortostatismo? Ortostatismo o hipotensión ortostática. ¿A qué se refiere? ¿Me escuchan? A ver, vamos a probar con otro audífono. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Ya, era audífono. Ya, les pregunto, ¿qué cosa es ortostatismo? ¿Qué entienden por ortostatismo? O hipotensión ortostática, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Acordarse es la caída de más de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o más de 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica cuando el paciente se incorpora. De lo que está en posición de cúbito, el paciente se sienta o se para, hay una caída de más de eso, ¿ya? Y es un signo de hipovolemia. También puede ser un signo de neuropatía periférica, ¿no? Como neuropatía diabética autonómica. Ya, este paciente probablemente viene por pérdidas, ya hasta el momento está hidratado. ¿Cómo harían ustedes la reposición?
de líquidos, viendo venosa o vía oral. ¿Me escuchan? A ver, voy a volver a entrar, ya mejor. Ahora sí me escuchan, claro, perfecto. Ya, pregunta ortostatismo. ¿Por qué ortostatismo? Bueno, significa que el paciente puede tener este caso puntual, como se lo da, ¿cómo haría la reposición de líquidos? ¿Viendo venoso o vía oral? La verdad que sería vía oral, porque mientras el paciente tenga tolerancia oral, o sea, no tenga vómitos, ¿ya? Y no tenga pues signos de descompensación hemodinámica graves como hipotensión, la reposición podría ser vía oral tranquilamente. Sin embargo, viendo al paciente, ¿ustedes me dirían que está estable hemodinámicamente? Viendo el caso del paciente, ¿ustedes me dirían que se encuentra estable hemodinámicamente? ¿Lo ven al paciente estable hemodinámicamente? ¿O tiene algún signo de inestabilidad hemodinámica? Will dice que está estable. ¿Alguien más quiere opinar? Ya, taquicardia, muy bien. Una pregunta. ¿Cuánto de volumen tiene que perder una persona de leña para que exista hipotensión arterial? ¿Cuánto de volumen tiene que perder una persona para que exista hipotensión arterial? ¿Saben cuánto? Un 30% por lo menos. ¿Ya? Miren, este es un cuadro de grados de pérdida estimada de sangre. Este cuadro de acá está hecho para casos de shock hemorrágico, shock por sangrado, ya por traumatismo, por ejemplo, una hemorragia digestiva. Vamos a ampliarlo. Se cuenta de algo. La hipotensión, ¿dónde está? La presión arterial sistólica permanece normal, salvo que pierdas más de 30% de tu volemia. Cuando pierdes más de 30% de volemia, recién aparece hipotensión.
lo primero que aparece es elevación de frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que ya tiene frecuencia cardíaca elevada, tienes que considerarlo como potencialmente hemodinámicamente inestable. Algo que también tienen que ver qué cosa es el gasto urinario. ¿Ya? El gasto urinario también es un tema que tiene que evaluar, ¿ya? El débito urinario. Como bueno, más de 30, 20 a 30, 5, 15. Es algo que tienen que ver en mililitros por hora. En el caso del paciente estaba 0,5, ¿no? 0,5 mililitros por kilo hora. Ese es el gasto urinario normal. Lo normal del gasto urinario por kilo hora es que sea más de 0,5. Más de 0,5. Entonces, en este paciente, por no tener vómitos, podría ser una reposición bioral. Miren, son soluciones de dextrosa y de cloruro de sodio 0,9%. Dextrosa y cloruro de sodio 0,9%. Ambas soluciones son consideradas como cristaloides, ¿ya? Son cristaloides. Una de las dos soluciones se usa para hidratar. ¿Con qué solución nosotros tratamos a un paciente? ¿Con cloruro de sodio o con dextrosa? Cloruro de sodio cero fisiológico. La dextrosa solamente la usamos como mantenimiento o como diluyente de fármacos. Una vez que hemos resucitado con fluidos a un paciente, que le hemos dado fluidoterapia, le pusimos cloruro de sodio y elevamos su presión, bajamos la frecuencia cardíaca, como mantenimiento podríamos darle dextrosa. O si no, también usar dextrosa como diluyente de fármacos. Este cuadro es muy interesante. Mira, ¿han escuchado de esta solución, el lactato de Ringer? Ya, esa solución del lactato de Ringer también es un cristaloide. Cuando hablamos de las soluciones, de los cristaloides, hablamos de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿En base a qué hablamos de eso? ¿En base a qué decimos que una solución es hipotónica, isotónica o hipertónica? ¿En base a qué? En base a qué hablamos que una solución es hipotónica, concentración de soluto, pero ¿cómo sé que el soluto es mucho, es normal o es poco? O sea, debe haber un comparador, ¿no? Yo digo que una solución es hipotónica, tiene baja tonicidad. ¿Comparándola con qué? ¿Con respecto a qué me refiero? ¿A qué osmolaridad, Ana? Plasmática, muy bien. ¿De cuánto a cuánto es la osmolaridad plasmática normal? ¿De cuánto a cuánto es la osmolaridad plasmática normal? 275 a 295 miliosmoles por kilo de agua. Muy bien. Miren, el cloruro de sodio tiene 308. Ligeramente elevada, pero se le considera isotónica porque es similar. Ringer sí, ¿no? 277. Y dextrosa 278. O sea, si ven esto, me dirían que la dextrosa es una solución isotónica. Sin embargo, dextrosa es considerada una solución hipotónica, ¿ya? La dextrosa al 5, a pesar que tiene una osmolaridad muy parecida, es una solución hipotónica. ¿Por qué? A ver,
Lo que pasa es que esta modalidad de la dextrosa es la por la aglucosa. Aglucosa es lo que le da la osmolaridad a la dextrosa. Y ustedes saben que la glucosa es rápidamente usada por la célula como fuente de energía. Tú pones este litro de dextrosa al paciente y rápidamente se consume, rápidamente usada por la célula, esta glucosa y queda cero, no queda nada y se vuelve una solución netamente hipotónica. En cambio, cloruro y Ringer sí son soluciones isotónicas. ¿Ya? Díganme, viendo esta composición de cloruro y Ringer, ¿qué diferencias se encuentran en su composición fundamentalmente? ¿Qué diferencias se encuentran en la composición de cloruro de sodio y de lanato de Ringer? A ver, fundamentalmente, ¿qué diferencias se encuentran? Calcio, lactato, claro, muy bien. Algo más. Fíjese la composición, exacto. Composición de cloro es menor. Tiene menor composición de cloro. Mira, vamos a ver. Comparen acá con lo de acá. Tiene menos cloro. Acuérdate que si yo infundo mucho cloruro de sodio, este cloro que tiene el paciente, que está en 154, el cloro, acuérdate, es un ion con carga negativa, va a reemplazar a otra molécula con carga negativa, que es la carbonato. Si yo pongo mucho cloro, desplaza el bicarbonato. Y al desplazarlo, al bicarbonato, a la base, me puede producir una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ya? Un efecto de un volumen grande de infusión de cloruro de sodio a 0,9 es que el paciente desarrolle una acidosis metabólica hiperclorémica. Es lo que puede pasar. Sin embargo, esa acidosis metabólica hiperclorémica no es un efecto que me traiga consecuencias. O sea, no es que quiero que piensen después, no, Torre, está contraindicado cloruro de sodio, no hay que usarlo. No, no, no. Úsalo, pero ten en cuenta que la puede producir. Y si la produce, tampoco te asustes, es un efecto que se da de acidosis metabólica hiperclorémica. Tienes que tenerlo en cuenta. No se ha visto que esto tenga un efecto negativo en los pacientes. ¿Ya? Ahora, ustedes para hidratar a un paciente van a usar o cloruro de sodio o lactato de Ringer, otra solución llamada solución de Harman. ¿Ya? En un paciente hipovolémico que tienes que pasarle una de esas soluciones, o Harman, o lactato de Ringer, o cloruro de sodio, ¿cuánto de volumen le vas a pasar a un paciente hipovolémico? Cuando tú quieres hidratar a un paciente, ¿cuánto le pasas? Digamos que el paciente hubiera venido hipotenso, chocado. Ya sabes que tienes que hidratarlo con cloruro de sodio. ¿Cuánto le pasas? ¿Qué volumen? A ver.
No depende del nivel de electrolitos. Lo último que tú vas a ver en un paciente, ponte, con shock hipovolémico deshidratado, es el nivel de sodio o de potasio, ¿no? O sea, puede que venga un paciente con shock hipovolémico y tenga hiponatremia. Lo último que me voy a fijar es la hiponatremia. Primero, estabiliza hemodinámicamente al paciente. Esa es la regla para el control, por ejemplo, del sodio. Primero, estabilidad hemodinámica. Cuando tengan un paciente hipovolémico, llámese con shock hipovolémico, van a poner soluciones como estas, cloruro de sodio Ringer, en un volumen de 30 mililitros por kilo. ¿Ya? Acuérdense que el frasco de cloruro de sodio o de Ringer viene de 1000 mililitros. En un paciente de 70 kilos, ¿cuánto sería? 30 mililitros por kilo, sería 2100 mililitros. Yo tengo que pasarle 2100 mililitros al paciente. ¿Cómo se lo voy a pasar? Estamos hablando de un paciente que requiere venosa, de resucitación, de rescate. Llámese un shock hipovolémico, un paciente con deshidratación severa. Ya, más o menos ese es el volumen que tengo que pasar y tengo que pasarlo a un rango de 500 mililitros cada 15 minutos. 500 mililitros cada 15 minutos. O sea, luego de una hora, ya debe haber pasado los 2 litros 100. En media hora, 1 litro. ¿Ya? ¿Y cómo voy a infundir eso? ¿Por qué vía? Por vía endovenosa periférica, usando un catéter ancho y grueso, una vía endovenosa, número por lo menos, número 14 o 16, que es un catéter ancho y grueso, por ahí lo voy a pasar. Y tengo que procurar que pasen esos 500 mililitros cada 15 minutos. No es que voy a estar con un frasco de cloruro de sodio pues todo el día, no. Es un paciente hipovolémico, requiere reponer volumen. Una vez que ya destabilicé hemodinámicamente, recién voy a ver qué es el sodio. Recién me interesa eso. Primero, estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Ya? Entonces ya saben por qué dextrosa, a pesar de que tiene osmolaridad casi isotónica, esa osmolaridad se hace cero rápidamente, porque está dada por la glucosa. Y la glucosa se usa por la célula. Miren, interesante que es esto. De 1 litro de cloruro de sodio que yo infundo al paciente por vía endovenosa, de 1 litro, ¿sí? De 1 litro, solamente un tercio, 180 mililitros, un tercio, se va al intravascular. 2 tercios se van al intersticio. Lo mismo pasa con las soluciones balanceadas. Estas soluciones balanceadas cristaloides son el lactato de Ringer y la solución de Harman. ¿Ya? Solamente un tercio se va al intravascular, el resto se va al intersticio. Miren qué pasa cuando doy dextrosa, dextrosa al 5%. Ya les he dicho que por más que esta solución tenga algo de osmolaridad, se considera que es hipotónica, porque esa osmolaridad está dada por la glucosa. Realmente la usa le queda cero, o sea, queda agua pura. Mira, solo de 1 litro, 72 mililitros se van al intravascular. El resto se va al intracelular o al intersticial. ¿Por qué? O sea, yo pongo 1 litro de dextrosa solita y esa dextrosa se va afuera, se va al intersticio dentro de la célula, no se va al intravascular. O sea, no me va a subir nada la presión del paciente. Por eso que no se usa para resucitar. ¿Por qué la glucosa tiene ese movimiento al intracelular y al intersticial? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
Acuérdense cómo se mueve el agua a través del... ¿Recuerdan en fisiología? Cómo se mueve el agua a través de las membranas. ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se mueve, cuál es el movimiento del agua a través de las membranas? Recuerda que el agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración. O sea, pones dos compartimentos con agua separados por una membrana celular. El agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración. O sea, donde hay agua con más solutos, eso jala al agua con menos solutos. Entonces, si recuerden que la dextrosa, glucosa al 5%, que tiene esos modalidades, rápidamente se consume y queda solamente agua pura, los lugares donde hay más solutos, como el intracelular, van a absorber toda esa agua, van a hacer que esa agua se desplace al intracelular. Me puede producir un edema celular, un edema cerebral y hemólisis, y el paciente se muere cuando le pones dextrosa sola. ¿Qué podemos hacer? Existen lo que son las ampollas de cloruro de sodio al 20%. Esas ampollas de cloruro de sodio al 20% vienen de 20 mililitros. Y cada ampollita trae 68 miliequivalentes de sodio y 68 miliequivalentes de cloro. Le pongo dos ampollas de esas de 20 mililitros a un frasco de dextrosa, dos ampollas, y ya la vuelvo una solución isotónica. Ahí sí, pero ponerla sola, no. No puedes hacer eso, para que tengan en cuenta. ¿Ya? Estas ampollas de cloruro del 20% se conocen comercialmente, su nombre comercial es el hipersodio. Mira, hay unas soluciones llamadas coloides. ¿Alguien me da un ejemplo de una solución coloide? Soluciones coloides. ¿Alguien me da un ejemplo de una sustancia coloide? ¿O qué son esos coloides? ¿Algún concepto de qué son los coloides? ¿Algún concepto de qué cosa es un coloide? Ya, son soluciones, los coloides son soluciones, ¿no? Ringer es un cristaloide. Mira, los cristaloides, no, Matito, cristaloides, en el en Ringer y la solución de Harman. Los cristaloides son fluidos con partículas de bajo peso molecular que pueden atravesar fácilmente las membranas. Entonces, en cambio, los coloides son fluidos, muchas veces gelatinosos, con moléculas de alto peso molecular que no atraviesan fácilmente las membranas. Como pesan mucho, no pasan fácilmente el endotelium en las membranas y se quedan en el intravascular. Miren, yo pongo 1 litro de coloide y 1 litro se queda en el intravascular, se queda en el intravascular. Cambio cloruro y las soluciones cristaloides balanceadas como Ringer Harman, solo 1/3 se va al intravascular. Entonces, viendo este gráfico,
Si yo les pregunto, ¿qué solución será mejor para resucitar con fluidos a un paciente? Fluidoterapia de resucitación me refiero a un paciente que está con choque hipovolémico. ¿Qué fluido será mejor para resucitar a un paciente? ¿Qué me responderán? Si les pongo ahí, ¿qué fluido será mejor para resucitar a un paciente? ¿Qué responderán? Teóricamente los coloides. Si tú ves esto, coloides, ¿no, doctor? Ya. Se han hecho comparaciones de cristaloides versus coloides y se ha visto que no hay diferencia. Más bien los coloides a veces te pueden aumentar la mortalidad del paciente. O sea, es algo paradójico, ¿no? Para que te des cuenta que una cosa es tu razonamiento fisiológico, fisiofarmacológico, que tú lo ves así, sí, ¿no? Funciona. Pero cuando tú lo llevas a un ensayo clínico, un estudio de investigación en pacientes, un ensayo, te das cuenta que no es así. Entonces quiere decir que hay un factor que no has visto. Hay un factor que hace que todo cambie. Finalmente, en todas las guías clínicas de fluidoterapia, la elección siempre son los cristaloides. En toda guía clínica te van a poner primera línea son los cristaloides. ¿Cuál? El cloruro de sodio. Los coloides son una alternativa, que aparentemente por fisiología, mira, no, pero se quedan en el intravascular. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo vamos a ver después. Miren, aquí está nuevamente la composición, ¿no? La composición y están todas las soluciones cristaloides balanceadas. Por ejemplo, datos de Ringer, solución de Harman, cloruro de sodio con la combinación de cada una de ellas. Tener en cuenta de que dextrosa al 5%, a pesar de tener una osmolaridad de 278, es osmolarizada por la glucosa que rápidamente se metaboliza. Para que se den cuenta, ¿no? Los cristaloides balanceados, tales como Harman, Ringer, cloruro de sodio, se usan para resucitar al paciente. Dextrosa, como mantenimiento de un paciente o como diluyente de fármacos. Coloides, también se usa como resucitación, son alternativas. En terapéutica tú siempre tienes tu primera línea y tu alternativa terapéutica. Tu primera línea puede ser cloruro de sodio, tu alternativa son los coloides. ¿Está mal usar coloides? No, pero quizás no sean tan necesarios, ¿no? Quizás, soluciones salinas basta, tener eso en cuenta. Ya, quiero que vean esto. ¿Por qué, a pesar de que por fisiología el coloide se ve en el intravascular, por qué se ha visto que es igual que los cristaloides? Mira, acá tenemos un endotelio. A ver, tenemos el endotelio y tenemos el intravascular. Pegado al endotelio, ¿qué es lo que encuentras? Un glicocálix. Esto que es en amarillo, es el glicocálix que está junto. A ver, hay que usar la manito. Acá tienen el endotelio y acá tienen el amarillo, el glicocálix, que refiere al endotelio. Y acá tenemos el intravascular. ¿Ya? El glicocálix impide que las moléculas se vayan al extravascular. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede en un paciente agudo? Un paciente agudo me refiero a un paciente séptico, politraumatizado, con pancreatitis, un paciente en mal estado. El glucocálix se pierde. Y como se ve el glucocálix, permite que las moléculas se vayan al extravascular. Entonces, esos coloides que teóricamente deberían quedarse en el intravascular, se van afuera, se van al intersticio finalmente. Y como son moléculas de alto peso molecular, me jalan agua de otros compartimentos, me jalan agua de otros lados. Por eso que a veces incluso te puede aumentar la mortalidad. Entonces, por más que tú me digas que fisiológicamente el coloide es mucho mejor, en el estudio clínico se ha visto que son equivalentes a los cristaloides. O sea, tú tienes que tratar a tu paciente con
una solución salina y punto. Nada más. Si tienes Ringer, una balanceada, dale Ringer. ¿Está mal darle coloides? No está mal, es una alternativa que tienes. Entonces, los cristaloides y coloides son soluciones que se usan para resucitar con fluidos a un paciente. Los cristaloides tienen partículas de bajo peso molecular, los coloides tienen partículas de alto peso molecular. Como los cristaloides tienen partículas de bajo peso, se escapan al intersticio. Y un litro de cloruro, solo un tercio se queda en el inter, lo demás se va afuera. En coloides, como tienen partículas de alto peso, todo se queda dentro. Teóricamente mejor, pero se ha visto que finalmente no es así. Entonces hay otro factor que interviene y puede ser este de el glucocálix. Entonces ya saben qué volumen usar en el paciente, ¿no? 500 mililitros, perdón, es 30 mililitros por kilo y le dan retos de 500 cada 15 minutos al paciente, monitorizando la presión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis en el paciente. A ver, parecido al anterior, ¿no? 40 años, diarrea, 20 cámaras hace 3 días, hipotensión, ortostatismo, taquicardia. Ese es un shock hipovolémico. ¿Cómo manejaría a este paciente? A ver, ¿cómo manejaría en ese caso? Ya, pero ¿cuánto le, claro, pero ¿cuánto le doy pues de volumen? Ya sé que son cristaloides, pero me tienen que decir qué cristaloide, cuánto de volumen le dan, en cuánto tiempo. Eso es lo importante, ya sé. Cloruro, ¿no? Ya, pero ¿cuánto le doy? Pues ya, acuérdate que es 30 mililitros por kilo, ¿no? Si es 60 kilos, 2 litros 100. Muy bien, ya. ¿Qué más? ¿En cuánto tiempo le doy eso? ¿En un día? ¿En 2 días? Muy bien. Entonces ya está, cloruro de sodio a 0,9, ¿no? En este caso 2 litros 100, 500 mililitros cada 15 minutos. Monitorizando presión, frecuencia, diuresis también. Pregunta, ¿qué pasa si luego de pasarle los 2 litros 100, la presión no se ha elevado? Le pasé los 2 litros 100 y el paciente sigue hipotenso, sigue hipotenso. ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? No, puede pasar, ¿no? Tú ya, doctor, y choque hipovolémico, muy bien, pum, le pongo cloro de sodio y no responde. ¿Qué hago? A ver, se los pongo así. En este paciente han planteado shock hipovolémico. Mi presunción por la historia es que es un shock hipovolémico. Muy bien. Entonces le doy fluidos, porque pienso que es shock hipovolémico. Ya. No responde a fluidos. Entonces, porque todo paciente hipovolémico debería responder a esa cantidad de fluidos por lo menos parcialmente.
pero vemos que no responde a fluidos. Entonces, si no responde a fluidos, ¿qué pienso? No, ¿qué pienso? Primero diagnóstico, no te vayas a solucionar el problema, primero piensa qué es lo que tiene el paciente. ¿Cuál es la siguiente pregunta que me debería hacer? Tengo un paciente en el cual pensé choque hipovolémico, le di fluidos y no respondió. Y yo sé que si fue hipovolémico debería haber respondido por lo menos parcialmente, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es mi siguiente pregunta? Exacto, replanteo el caso. Entonces digo, entonces quizá no sea hipovolémico, quizás sea otra cosa, y comienzo a buscar fiebre, ¿no? O sea, que sea un shock séptico, o que es cardiópata, un shock cardiogénico. Acuérdense que la enfermedad suprarrenal, el Addison, la enfermedad de Addison viene con hipotensión, diarrea, dolor abdominal. La cosa es que me replanteo el caso. La gente no responde, me replanteo el caso. Esa es la idea. 60 años, hospitalizada por DCB, de 1 al 5 día, de hemoglobina baja, de 12 a 6, hipotensión, shock hipovolémico por HDA. Lo mismo, fluoruro de sodio al 0,9, 30 mililitros por kilo, bolos de 500 cada 15 minutos. Recuerda que el fluoruro de sodio viene al 0,9%, ¿no? Ahora, en todo paciente consangrado, nunca se olviden de pedir hemograma completo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y grupo sanguíneo y factor. ¿Ya? No olvidarse de pedir eso. Y se pide hemograma completo, no solamente pide hemoglobina, porque en el hemograma completo también están las plaquetas que me interesan. ¿Qué les parece a este paciente? Adulto mayor, 48 horas luego de un alta, presenta tos, fiebre y un día de evolución. Hipotensión, taquicardia, lactato, lo normal es menos de 2, elevado el lactato. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente acá? ¿Cuál creen que es el diagnóstico presuntivo del paciente? Sí, sí, tranquilamente puede ser una neumonía intrahospitalaria. Y está con hipotensión, ¿no? No hay historia de pérdidas. Podría ser un shock séptico. El lactato, el ácido láctico aumentado, es un estigma, un signo de anaerobiosis, metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico ocurre cuando hay hipoperfusión tisular en shock. En estos pacientes, la fluidoterapia inicial, los fluidos iniciales van a ser los mismos. Siempre en pacientes hipotensos, hipovolémicos o sépticos, cloruro de sodio, ¿no? Al 0,9, unos 30 mililitros por kilo, bolos de 500 cada 15 minutos. Ahora sí, ya. En este caso, este es un paciente con vómitos negros, con hematemesis, es hipertenso sin tratamiento, lumbalgia, por lo que puede estar consumiendo AINES probablemente, viene por hipotensión. Lo mismo, es un shock hipovolémico por HDA.
por hemorragia digestiva alta, viene con anemia moderada, ¿no? Igual, la fluidoterapia inicial es cloruro de sodio, o Ringer, o si no, como alternativa a los coloides, pero fluidoterapia, con el volumen que les he dicho, 30 mililitros por kilo, 30 ml por kilo, lo que salga, le doy 500 cada 15 minutos y revalúo presión, frecuencia, diuresis, no olvidarse. Si luego de ese volumen calculado inicial el paciente no responde, me replanteo el caso. ¿Ya? En este paciente con choque hipovolémico, el médico le indicó infusión de dextrosa en 1 hora, 1000 mililitros. 2 horas después, presenta convulsiones, hace paro respiratorio y fallece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me dice? A ver. Exacto, pero qué edema cerebral, ¿no? Desplazamiento del líquido al intracelular, edema celular, convulsiones, es lo que puede pasar. Dextrosa es como mantenimiento con sus agregados que les he dicho, el hipersodio, o como mantenimiento, o como diluyente de fármacos, ¿no? Entonces, ¿cuánto debo infundir de fluidos a un paciente con shock hipovolémico? ¿Cuánto debo de infundirle para que quede claro? 30 ml por kilo, muy bien. Muy bien. ¿Cómo evalúo la respuesta? ¿Qué tengo que evaluar en el paciente? Cada 15 minutos, ¿qué es lo que evalúo? Presión, ¿qué más? Frecuencia cardíaca, ¿qué más? Diuresis, bien. ¿Puede haber alguna complicación con la administración de suero salino, específicamente cloruro de sodio? No, no es hipernatremia. Les dije, acidosis metabólica hiperclorémica, que sin embargo no tiene un efecto deleterio en el paciente. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Si es que luego del volumen que les he dicho inicial no tengo respuesta, la presión sigue en el piso, que le sigo bajando más cloruro, ahora coloides, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? Sí, exacto, revalúa al paciente, algo se me está pasando. Esa es la idea, revalúo al paciente. Aquí está, ¿no? Como mira, esto es lo normal, concentración de cloro, bicarbonato, le pongo más cloro, desplaza el bicarbonato, ácido metabólica hiperclorémica. Sin embargo, se ha visto que no es un efecto que tenga que tener mucho cuidado. Deposiciones líquidas, mucosas secas, hipotensión, a ver, la falla renal por las deposiciones, tiene pH 7.28, en acidemia, bicarbonato en 10, una acidosis metabólica con hipercalemia probablemente por el cuadro de P fondo,
El médico se decide infundirle una poligelina, que es un coloide. Primera pregunta que les hago, ¿está mal que le hayan dejado poligelina? ¿Está mal eso? ¿Está mal que le haya dejado poligelina? ¿Es algo negativo? Es una alternativa terapéutica, ¿no? Es una alternativa. Siempre tienes primera línea alternativa. Si está disponible, puedes usarlo, ¿no? Pero la primera línea siempre es cloruro de sodio. Ahora, quizás el médico decidió darle poligelina por alguna razón. ¿Por qué razón crees que el médico, en vez de darle cloruro, decidió darle poligelina? ¿Alguna razón para esa elección? ¿Habrá pensado en algo quizás? ¿Qué me dicen? ¿Por qué se puede descompensar? ¿Por qué razón se puede descompensar? No. ¿Algo más? Miren su laboratorio. Miren su laboratorio y por qué quizás el médico prefirió poligelina en vez de cloruro. Cloro aumentado y tiene acidosis metabólica, ¿no? Quizá pensó, si le doy cloruro, mejor le doy poligelina, ¿no? Porque el cloruro me puede producir acidosis metabólica hiperclorémica. Él les he dicho de que no es que esté contraindicado el cloruro, ni que sea un efecto que sea algo negativo en el paciente, pero es algo que tiene que considerarlo simplemente. Ahora sí, ¿cuáles son los coloides que ustedes conocen? Recuerda que los coloides son soluciones con alto peso molecular, lo que teóricamente evita que se escapen del intravascular. ¿Cuáles son los coloides que ustedes conocen? ¿Conocen alguno en especial? La poligitina, ya, ¿cuál más? La albúmina,
el JAES, ¿no? Entre otros. ¿Son superiores a los cristaloides? No son superiores, son alternativas. ¿Cuándo podrían estar indicados? Bueno, algunos los indican, por ejemplo, en pacientes edematosos, ¿no? Como teóricamente se quedan en el intravascular, podría ser una alternativa, pero ya saben, del siempre son cristaloides, los de acá son alternativas. Ya saben el tema del el glucocálix, que se pierde en un paciente agudo y por eso se podría escapar el coloide. Y los de acá son las sustancias que se conocen, ¿no? Los coloides, para que lo tengan en cuenta. Dextranos, gelatinas, albúmina. Quizá la albúmina es el que más se usa, ¿no? La albúmina este, tiene indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, se puede usar, ¿no? Como una alternativa en shock séptico refractario. En shock séptico refractario se puede usar como una alternativa terapéutica, lo que es la albúmina. Alternativa, ojo. O sea, no digo que sea de penicilina. También se puede usar, por ejemplo, en pacientes cirróticos. En un paciente cirrótico, que le va a hacer una paracentesis de gran volumen, se podría usar albúmina, ¿no? Como reposición. Un cirrótico que le voy a hacer una paracentesis sacándole más de 5 litros, se podría dar como una alternativa. Aquí está lo que tenemos en el hospital, lo que es la poligelina, ¿no? La poligelina. A ver, 50 años, traía emergencia por fiebre, vómitos, dolor en flancos, puño percusión bilateral, hipotensión, leucocitosis, piuria, o sea, es una pilonefritis con hipotensión. Tienes un cuadro infeccioso más hipotensión. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica acá? ¿Qué es lo que puede ser? Tienes un cuadro infeccioso con hipotensión, puede ser un shock séptico, ¿no? ¿Cómo confirmas que sea un shock séptico? Ya, mi impresión diagnóstica, impresión es un shock séptico. ¿Cómo lo confirmo? Ya. Se confirma el shock séptico como un paciente hipotenso que no responde a fluidos. Es una hipotensión que no responde a... Es un cuadro infeccioso, ¿ya? Un cuadro infeccioso con hipotensión y esa hipotensión no responde a fluidos. ¿Qué fluido? Fluoruro de sodio. ¿Cuánto volumen? El volumen que les he mencionado, los 30 mililitros por kilo. Si no responde a esos 30 mililitros por kilo pasados en bolos de 500 mililitros, pasa a ser lo que es un shock séptico. ¿Y qué le deja un shock séptico? ¿Qué es el shock séptico? ¿Qué es lo que le indica al shock séptico? ¿Qué le indico? Vasopresores. Y el vasopresor de elección es noradrenalina. Bueno, definiciones anteriores, decir sepsis, shock séptico. Actualmente, shock séptico se define como hipotensión a pesar de fluidoterapia. Ya saben qué fluido, cuánto de fluido, y que requiere vasopresores.
y va con lactato elevado. El diagnóstico de sepsis actualmente se hace con los criterios de SOFA, 2 puntos de SOFA. SOFA es un score, algo complicado. 2 puntos de esos hacemos el diagnóstico de sepsis. Tenemos hipotensión, responde a fluidos, requerimos vasopresores, shock séptico. El vasopresor de elección es la noradrenalina. Si no responde a noradrenalina, se le da adrenalina o vasopresina. Ya no se usa ni dopamina ni fenilefrina. Cuando tengo un paciente con shock séptico, vasopresores, lo que tengo que monitorizar es esto. Tengo que monitorizar esto, que se logre en las 6 primeras horas. Presión arterial media mayor a 65, diuresis mayor o igual a 0,5 y otros más, sobre todo los 2 primeros. O sea, con fluidoterapia, vasopresores antibióticos, tengo que lograr esto, sobre todo los 2 primeros criterios. Entonces, ya saben, fluidoterapia no es algo complicado. De elección siempre es cloruro de sodio. Tienen que tener los principios nomás de soluciones hipotónicas, isotónicas. Ya saben qué son los coloides, para qué sirven. Ya saben, cuando tengan un paciente hipotenso, con choque hipovolémico, cuándo pasarle de fluidos, en qué tiempo y cómo monitorizar ese aspecto, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algo que mencionar. Todo está claro, chicos. Bueno, me despido, les deseo unas felices fiestas en compañía de su familia, ¿no? Yo creo que este año lo que hay que celebrar es eso, ¿no? La vida y la familia, ¿no? Más que nada. Nos estamos viendo el día sábado con ustedes. Nos vemos, chicos. Feliz Navidad. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos el día sábado, ¿eh? 8:30 igualito. Se cuiden. Doctor, disculpen, ¿nos podría pasar sus diapositivas?